Ya, vale, Ignacia. Mientras le doy la bienvenida a Karen y Javiera que se están uniendo a la sala. Eh, Ignacia, ¿estás preparada nomás? Así que tú estás compartiendo, así que parte nomás tu presentación. Ya, profe. ¿Qué te escucho? Bueno, buenos días, profesor, compañeras. En este caso, mi nombre es Ignacia Hernández y en esta presentación les hablaré sobre la central hidroeléctrica del río Chaica, ubicada en la ciudad de Puerto Montt. Bueno, en resumen, se podría decir que la necesidad de este tipo de proyectos es producto de la demanda de energía eléctrica que requerimos para satisfacer la demanda de esta población, lo que conlleva el uso de estos recursos y puede ser susceptible a impacto. Bueno, finalmente la búsqueda del desarrollo sostenible y renovable requiere de políticas que finalmente garanticen el desarrollo económico del país sin comprometer entonces este aspecto natural. Bueno, aquí tenemos la ubicación de la central, el cual se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt. Además, se señalan las coordenadas exactas donde se genera la captación de este caudal. Y seguido de esto también es importante mencionar que justifican este sector debido a que en este lugar se encuentra ubicado el salto del río Chaica, que es un aspecto esencial para la generación entonces de la energía eléctrica. Además, también señalar que las condiciones orográficas del terreno generan que estas condiciones sean óptimas para que se genere este tipo de proyecto. También es importante mencionar que cercano a este sector de la hidroeléctrica se encuentra la determinación de áreas prioritarias y protegidas para la conservación que corresponde al Parque Nacional Alerce Andino, el cual se encuentra en la zona alta de esta cuenca y el proyecto se emplaza dentro de la zona de amortiguación de este parque. Bueno, y dentro de este parque se destaca la protección de la flora y de la fauna. Bueno, entonces en las imágenes que coloqué en la diapositiva tenemos, por ejemplo, aquí donde se encontraría la central hidroeléctrica y el río Chaica, donde se obtendría la captación del agua. Aquí tenemos una imagen cartográfica del proyecto donde se vería, por ejemplo, el transecto que se utilizaría para el proyecto. Y en la imagen de acá abajo tenemos, por ejemplo, el centro de la ciudad de Puerto Montt y la ubicación donde se encuentra el río Chaica. Bueno, y de manera más detallada tenemos esta imagen donde se puede ver el emplazamiento que se va a utilizar en los suelos del territorio y los principales materiales que se utilizarían, como por ejemplo la casa de máquinas y el bocatoma, que es donde se genera la captación finalmente del agua. Bueno, en esta diapositiva abordé un poco la línea base de manera general. Y en este primer ámbito que corresponde al medio físico tenemos el clima y la meteorología, en el cual se utilizó clasificación de la climática de Köppen. Ese fue el que se utilizó para finalmente hacer este parámetro y finalmente determinaron que no se veía afectado mediante este proyecto. También el relieve no lo abordaron mucho, pero la geología yo considero que sí la abordaron bastante, debido a que utilizaron bibliografía de Cernagemín y el estudio de los suelos también lo especificaron bastante, que para mí también fue un aspecto importante debido a que el suelo finalmente es el área que más interviene dentro de la generación de este proyecto, junto también con el recurso hídrico. Bueno, se realizó un estudio también para generar la caracterización de estos suelos agrológicos de la región y esto fue mediante la bibliografía CIREN. Sin embargo, los OAECA le sugirieron que realicen sus propios estudios y verifiquen entonces esta bibliografía mediante sus propios monitoreos. Bueno, dentro de la calidad del río Chaica, finalmente sugirieron los parámetros de la normativa chilena, la 1333, del año 1978, y determinaron entonces que los parámetros eran bastante buenos, pero que existían algunos interferencias en términos del nitrógeno total y la alcalinidad.
Bueno, dentro del confort sonoro también se realizaron estimaciones para identificar los niveles de ruido que se iban a generar en las distintas operaciones, y esto lo hicieron de manera de día y también nocturno, y se realizó con respecto a los lugares más cercanos que se encontraban del proyecto. También la calidad del aire estipularon una mayor emisión de MP10 durante la etapa de construcción del proyecto. Se abordó también el medio biótico, como la flora y vegetación, la fauna terrestre, el estudio limnológico y las zonas protegidas. Bueno, dentro de este criterio, el estudio limnológico también se guían por bibliografía, pero también se realizan varios monitoreos debido a que hay un gran componente íctico en el río que corresponde básicamente a los peces que viven en esta zona, que son especies nativas y vulnerables, algunas, por lo que se considera bastante este aspecto. Bueno, y también se abordó bastante esto porque existían varias observaciones por parte de los OAECA en este aspecto. Dentro de las zonas protegidas, que es importante también considerar, lo abordaron a fondo debido a que se encontraban dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino, como había mencionado, y básicamente lo que hace es generar una protección de esta flora y fauna por parte del parque, y por lo cual podría ser intervenido mediante este proyecto. Bueno, en el medio humano abordé el carácter de turismo, donde se encuentran influenciados dos emprendimientos que se corresponden al quincho del parque y a un camping que se encuentra más cercano a la zona del proyecto. Y finalmente, como medio construido, abordé netamente el tema de paisajística, que es el que consideré más importante, debido a que se encuentra la presencia de vegetaciones, de aguas y relieves que se podrían ver afectados también mediante este proyecto. Bueno, aquí tenemos los principales impactos de los recursos naturales. Dentro de este criterio se establecen un grado de importancia y se clasifican entonces como impactos muy significativos, impactos significativos, medios, bajos y muy bajos. Bueno, lo que se utilizó básicamente fueron parámetros. Se realizaron diferentes monitoreos, estudios y diferentes valores se obtuvieron, y según estos valores se va categorizando si es un impacto significativo, muy significativo, etc. Bueno, y respecto a esta tabla chica que se encuentra acá, esta es la referencia entonces. Esta. Y respecto a esto se va formando las otras. Y como aspecto principal, como impactos muy significativos, tenemos los impactos sobre las áreas prioritarias y protegidas para la conservación, el impacto sobre el turismo y sobre el paisaje. Y ya otros aspectos de recursos naturales que se impactaron, pero en menor medida, serían la calidad del aire, el ruido, la calidad de las aguas y sedimentos, los suelos de capacidad agrícola, las napas freáticas también se pudiesen ver afectadas, la flora y vegetación, como mencioné, las zonas protegidas también, y las comunidades que se encuentran aledañas a esta zona también se verían afectadas. Bueno, en esta diapositiva yo abordé las medidas de compensación, mitigación y reparación, y dentro de este criterio yo solo abordé las medidas de impactos significativos que mencioné anteriormente, que correspondería a las áreas prioritarias protegidas para la conservación, al turismo y al paisaje. Bueno, aquí tenemos las áreas prioritarias y protección para la conservación, que se vería influenciado en la etapa de construcción, y como medida de manejo se realiza la ubicación fuera del límite del Parque Nacional, es decir, su proyecto se debe emplazar a una distancia de 2 kilómetros desde el parque, y como medidas de mitigación se aplican medidas de gestión para la flora y vegetación, por ejemplo, también el riego de camiones para evitar la erosión de estos polvos. Y sobre la fauna, básicamente la capacitación del personal que se trabaja dentro de la zona para condicionarlo frente a las especies que es las que puede encontrar y que son importantes de conservar. También evitar el ingreso de animales domésticos que pudiesen influir, y el letrero de protecciones ambientales.
Y como medidas de compensación se tenía mejorar las rutas dentro del Parque Nacional Alerce Andino. En este aspecto del turismo, tenemos que básicamente se va a afectar durante la etapa de construcción, pero yo también considero que se vería afectado durante la etapa de operación, debido a que obviamente el turismo se realiza durante todo el año y al igual que finalmente el proyecto. Entonces, durante la operación igual se vería afectado este aspecto que es el turismo. Y bueno, aquí tenemos como medidas de manejo, disponer acceso desde la zona del proyecto hacia el Parque Nacional, coordinar las obras que se van a realizar dentro del proyecto junto con las comunidades y el Parque Nacional para que estos sean o sea, coordinen y no hayan interferencias. Finalmente, no realizar obras que sean muy intensas durante horario nocturno, evitar sus obras dentro de obras festivales, que es donde más se realiza el turismo en el parque, y coincidir estas obras con la menor actividad dentro de la pesca artesanal que se desarrolla en la zona. Bueno, con respecto a la calidad paisajística, yo tengo que se realiza como medidas de manejo construir el canal de aducción y descarga de tubería de manera cerrada, permitiendo de esta manera restituir el paisaje una vez intervenida esta zona. Como medidas de mitigación se tiene planificar de manera restrictiva la vegetación para así intervenir lo menos posible. También dejar barreras que no permitan la visibilidad de, por ejemplo, el bocatoma o pintar los postes del mismo color que armonice con el ambiente, por ejemplo, en este caso eran verdes, aplicar criterios paisajísticos de la zona y etcétera. Y como medidas de reparación tenían desarrollar un plan de control de erosión y un plan de restauración paisajística por la revegetación. Y ya como medidas de compensación se tenía básicamente desarrollar un vivero donde se tengan especies nativas de la zona para reforestar los predios cercanos y generar la venta de la comunidad hacia los turistas. Y finalmente también se tiene que instalar un mirador camino a la casa de máquinas y que éste esté dispuesto para las personas que quieran visitarlo. Bueno, dentro de la participación ciudadana se tienen en general oposiciones por parte de los vecinos que se encuentran dentro de la zona y que por consecuencia son los más impactados por este proyecto. Bueno, entre sus mayores preocupaciones que tenían era la contaminación o el deterioro de la calidad de las aguas, producto del desarrollo de este proyecto. Bueno, y además que en sí ellos ya tenían problemas con el abastecimiento de agua potable y utilizaban básicamente el río para abastecerse con esta agua. Bueno, luego como segunda preocupación se tiene el medio ambiente, donde los organismos que viven allí se verían afectados mediante este proyecto. Algunos también abordan algunos aspectos importantes de la arqueología, de las comunidades que están en esa área, y por lo que se requieren más estudios o respaldo sobre estos aspectos. Eso es lo que ellos piden en realidad. Bueno, algunas personas que netamente no estaban de acuerdo con el proyecto y no querían que este se realice. Y otro aspecto que mencionaban era el aspecto turístico que se vería afectado también producto de esta actividad, debido a que en esta zona, bueno, se realiza el parque alerce andino, existen camping, se realiza también la pesca recreativa, también afectaría a la población y a los caminos turísticos que se utilizan debido al transporte de sus maquinarias. Bueno, por internet también encontré la opinión de una persona llamada Tomás Pizarro, quien era conservacionista de la carretera austral y establece su oposición frente a este proyecto, señalando que se vería afectada la biodiversidad y también el turismo producto de esta actividad. Bueno, como conclusión, el SEA establece
que finalmente la convocatoria del sector Lenca y Barrial Alto, que eran los que se encontraban cercanos a esta zona, fue satisfactoria. Sin embargo, también se encontraba el sector Chaica y este no tenía mucha participación dentro de esta participación ciudadana, y también les llamó la atención que hubo poca participación por frente de las comunidades indígenas que se encontraban en esa zona, que eran 2 específicamente. Bueno, dentro de los planes y compromisos voluntarios se establece la aportación de la energía eléctrica entonces hacia el sector Chaica del Parque Nacional Alerce Andino. También se realiza el mejoramiento de algunas instalaciones. Además, se realiza el mantenimiento de estas rutas, así como las mejoras del sistema del agua potable rural, así como las mejoras de estos cursos de agua. Pero en realidad esta es como una solución parche, debido a que la solución que ellos establecen es básicamente no contaminar el agua mediante esa actividad. Entonces, así los pobladores pudiesen utilizar esta agua para abastecerse mediante el agua potable rural. Y finalmente también se requiere como compromiso voluntario apoyo a las actividades de las comunidades y al Parque Nacional Alerce Andino, que básicamente corresponde a las mejoras de los caminos y ayuda monetaria para el parque en el caso de ser necesario. Bueno, en esta diapositiva, más que nada, importante mencionar que se debe considerar el caudal mínimo ecológico, que la verdad no se estableció de manera explícita dentro de esta evaluación de impacto ambiental. Y bueno, encontré una cita que considero importante, que dice que las hidroeléctricas son importantes generadoras de energía, pero también son factores que aportan a la pérdida de la biodiversidad y al deterioro ambiental. Bueno, obviamente también el hecho de quitar o extraer agua, si bien luego se va a reponer, esto evita también la libre circulación de las especies migratorias o de las especies que se encuentran dentro de este caudal, causando finalmente la fragmentación de este hábitat. Y por otro lado, sobre los estudios de monitoreo, también considero que se deberían abordar o medir de manera más frecuente eh, frente a estas condiciones hídricas que deben ser actualizadas finalmente. Y bueno, también como aspecto importante tenemos, por ejemplo, en nuestro informe nos hizo hacer sobre los impactos sumatorios, que si bien en este proyecto no se mencionaba explícitamente, sí estuve buscando de manera extraordinaria y salía que bueno, lo que básicamente era un impacto sumatorio era que muchas fuentes o muchas actividades se generaban dentro de una misma cuenca. Entonces, esto iba haciendo que se impacte no solamente el área donde se realiza este proyecto, sino toda la cuenca, porque se realizan actividades de un mismo tipo. Es decir, por ejemplo, 2 centrales hidroeléctricas en distintas ubicaciones, pero que en realidad están ubicadas dentro de una misma cuenca, entonces van a traer impactos sumatorios. Y es igual importante mencionarlo, porque al menos yo no lo conocía. Bueno, a modo de conclusión, también difiriendo el haber leído este estudio de impacto ambiental, creo que se debería considerar un diseño de mantención para este caudal y de esta manera permitir abordar de mejor manera este recurso hídrico de manera sustentable, debido a que igual se debe tener en consideración la generación de impactos que conlleva esta atracción. Y bueno, esto obviamente debería ser evaluado por la autoridad competente. Además, en épocas donde el caudal es menor, considero que no debería operarse la hidroeléctrica porque dejaría de esta manera operar este proyecto de manera sustentable debido a que dejaría finalmente pasar el caudal completo del río, haciendo entonces compatible este proyecto con el desarrollo turístico o el desarrollo que se genera en la zona y asegurar obviamente el funcionamiento del ecosistema. Bueno, y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ignacia, por tu presentación, bien completa y bien clara, ¿ya? Javier y Karen, ¿alguna consulta a su compañera Ignacia? ¿Alguna opinión con respecto a este tipo de proyectos?
Nadie quiere hablar. Yo tengo una pregunta, profe. Javiera, ya. Quería saber si la energía de esa hidroeléctrica se conectaría al sistema interconectado central, ¿cierto? ¿O no? Sí, se conectaría con ese sistema y luego se distribuiría em, para, para la ciudad de Puerto Montt. Ah, ya. Bacán. Sí, todo el sistema interconectado central, chiquilla. Hoy día, acuérdense que hoy día es un solo sistema. Antiguamente había como una fracción de sistema en Chile con respecto al tema energético. En la zona norte, zona central, zona sur y la zona extremo austral. Pero hoy día todo llega al sistema interconectado. Por lo tanto, el sistema interconectado finalmente la bajada puede llegar a cualquier parte. No significa que si tenemos más centrales hidroeléctricas o otro tipo de energía acá, va a llegar va a ser distribuida, o sea, distribuida para todo Chile, ¿ya? Cuanto más, cuanto menos llega para cada territorio es lo mismo. El tema es que no, la diferencia de valores de precio no cambia. Es decir, cada zona tiene sus costos y eso obviamente es lo que los he dicho en clase y les comunicaba en clase a ustedes que una grande falencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, a lo mejor no del sistema, puede ser con respecto a las leyes o políticas públicas, por ejemplo, del Ministerio de Energía, de no considerar compensaciones territoriales, es decir, que los territorios paguen menos a los que tienen este tipo de proyectos. Por lo tanto, por ejemplo, si la comunidad de Chaica o el sector de la carretera austral de Puerto Montt de ese sector aporte con este tipo de energía. Y también hay una mini central un poco más arriba, cerca de la arena, pero la gente sigue pagando lo mismo que cualquier, o a lo mejor más que alguna persona que vive en Puerto Montt urbano. Por lo tanto, más que la falencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, debería faltar una ley en la cual directamente la compensación territorial por este tipo de proyecto energético sea real, ¿ya? Y eso sea discutido y en algún momento espero eh, que nuestros congresistas puedan aprobar alguna vez ese tipo de leyes que son súper importantes para los territorios y eso podría también clarificar o dar, no más que clarificar, sino dar más una mirada más, que las comunidades se sientan más atraídas por ese tipo de proyectos, porque a lo mejor le va a bajar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, si es un proyecto de otro tipo. Pero, pero hasta el día de hoy no es así, ¿ya? Claro. Y también como era una zona rural, yo creo que no les costaba en realidad mucho porque eran poca población y ya abastecían al Parque Nacional Alerce Andino. Entonces, igual pudieron haberlo considerado. Sí, Y, sí, lo que pasa, Ignacia, es que hay otra tecnología, no es solamente sacar la energía. Después esta energía se tiene que ir a un sistema de bajada, que son estas centrales eléctricas, que ustedes ven que están dentro del radio urbano, por ejemplo, la salida hacia el hospital de Puerto Montt, ustedes se fijan a la derecha, ujú, cuando uno sale hay una central que se está construyendo ahí, que son finalmente a donde llega la energía y se transforma en energía y ahí se eléctrica. distribuye, claro. Y esto Ujú. después, lo mismo está pasando, otra que se está construyendo el camino entre Yanquihue y Puerto Vara, o Puerto Vara y Yanquihue. Hay un terreno que están construyendo a la mano derecha también, camino hacia, digamos, el camino hacia Osorno, y ahí porque va a recibir el sistema interconectado, o sea, el sistema interconectado va a recibir la energía de los parques eólicos, en este caso el parque eólico Aurora. Perdón, sí, Aurora se llama, el parque eólico Aurora, y lo más probable es que también reciba en el futuro, si se llega a aprobar, un parque eólico que se está presentando entre Yanquihue y Frutillar, que está en el sector no en los bajos para otro lado, anterior al sector como Quebrada Honda, así entre la costa entre Yanquihue y Frutillar, también se está presentando un tipo de proyecto. Punta Larga se llama ese sector. Por tanto, son necesarios ese tipo de tecnología, digamos, para poder recibir. Entonces, no es como llegar y, claro, genero energía y le entrego directamente a las comunidades. No es tan fácil. Ojalá si fuera así de fácil, pero no es. Claro, sí, Ujú. se necesitan generadores. Sí, o sea, los generadores están ahí, pero el tema es que
el sistema no sé, me imagino, de reconversión energética, yo no soy especialista en Sí, esa área, es que, o sea, por lo que yo entiendo, llega a voltaje muy alto, entonces sí, necesitan convertirlo a voltaje más bajo. más bajo, efectivamente, para hacer las bajadas correspondientes, ¿ya? Ujú. Ignacia, una consulta, tú hablaste de zonas de amortiguación, ¿ya? En la zona de amortiguación, en nuestro país, según lo que tú crees o lo que tú leíste, es una zona reconocida por el sistema de evaluación de impacto ambiental como una zona protegida, la zona de amortiguación. La verdad es que no sé muy bien. Sí sé que lo establecieron bastante como que era una zona de amortiguación y por lo tanto tendría que caracterizar mucho su línea base bajo este aspecto. Ujú, Y bueno, básicamente porque se genera la conservación de estas vegetaciones, ujú. pero ahora sí es que... ¿Está reconocido o no reconociendo? Mira, te los comento también a ustedes para los que van a escuchar posteriormente la grabación. La zona de amortiguación es un concepto que se estableció por algunos estudios que hizo la CONAMA y el Ministerio de Medio Ambiente a través de instituciones privadas en las cuales vieron la necesidad de que no solamente hay que proteger los, las áreas protegidas, digamos, unos parques nacionales, o un santuario, o un área forestal, o parque forestal, sino que tiene que haber una zona de amortiguación. Esa zona de amortiguación, como zona buffer, son importantes porque ahí podría afectar a un área protegida. Por lo tanto, toma importancia. Se hicieron algunos estudios con respecto a eso, técnicos, científicos por parte del Ministerio de Medio Ambiente o la CONAMA antiguamente, pero lamentablemente no está reconocido aún como una zona protegida, digamos la zona de amortiguación. Se los comento porque es una zona bien importante, es súper importante porque tú mostrabas ahí en la presentación que lo que afecta alrededor de los parques, claro, a lo mejor lo que está dentro del parque está protegido, sabemos cómo debía actuar, pero lo que está cercano al área de influencia o la zona de buffer o la zona de amortiguación es donde empiezan a ocurrir los problemas mayores. Por ejemplo, el caso de, como tú decías, los perros, mucha gente en las áreas rurales van a botar los perros al campo y estos perros se asilvestran y después se transforman en competidores con la fauna local y por lo tanto eh, la pueden afectar. Pueden comer, no sé, por los huevos de los pájaros, etcétera. Entonces, se transforman en una fauna exótica, digamos, que no es del área de conservación y por lo tanto puede afectar al sector. Lo otro también, por ejemplo, el caso de incendios forestales. Los sectores rurales muy típicos que se hacen quemas por el rastrojo de la agricultura o alguna actividad relacionada con ello, y eso puede provocar también a incendios forestales, por ejemplo, ¿ya? Incendio y eso podría afectar directamente a la zona de la zona de protegida, en este caso, desde la zona de amortiguación. Y lo otro, por ejemplo, el caso que también hay externalidades positivas dentro de las zonas de amortiguación que debían hacerse, por ejemplo, eh, podrían practicarse actividades productivas sustentables, como por ejemplo, bien visto, sería muy bien positivo, o una externalidad positiva directa, es que, por ejemplo, en toda la zona de amortiguación existan los apicultores, por ejemplo, porque uno, las abejas se alimentan del Parque Nacional, de las flores, después producen la miel, y obviamente es un recurso importante y más encima ayudan en la polinización, ya sabiendo que hoy día las abejas están siendo impactadas importantemente a nivel nacional, a nivel mundial, ¿ya? Por lo tanto, son re importantes las zonas de amortiguación, por eso cuando tú lo nombraste, yo lo noté aquí como concepto porque no se lo había comentado, pero espero que en algún momento cuando exista el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, sea considerado como una zona importante de relación entre área protegida y lo que está alrededor de ella para que esta zona protegida no sea afectada, ¿ya? Entonces, es relevante ese punto. No me quedó claro, mira, si vuelve un poquito atrás de la presentación de la tuya, donde
vuélvete unas partes de la mía, un poco más, ahí, hay Ah, una, te va ahí. Mejoras en el sistema de agua potable APR, en qué consistía lo que tienen que hacer ellos? ¿Como un plan de compromiso voluntario era? era básicamente no contaminar el agua del Ya, río, porque de ahí es que el tema era que ellos tenían un abastecimiento de agua potable rural sí. donde se quedó escaso por el crecimiento de la población. Entonces, lo que ellos hicieron fue básicamente establecer que no iban a contaminar el río Chaica, que era una fuente que ellos también utilizaban como fuente de abastecimiento. Y tu opinión, qué crees tú de esta medida de compromiso voluntario? La verdad es que yo lo encontré como dije anteriormente, como una solución parche, porque en realidad una de la participación ciudadana era eso, que ellos ya tenían escasez de agua, entonces cómo iba a interferir este impacto. Y bueno, yo creo que deberían dar una solución más definitiva, porque esto, según lo que decía ahí, era como de manera temporal. Pero temporal, ¿cuánto tiempo? No sé. El tema es que, claro, como dice compromiso voluntario, para mí no es un compromiso voluntario, para mí esto es una necesidad, es algo que tiene que realizar la empresa de no contaminar. Ya, entonces, que lo digan que es un compromiso voluntario de que no voy a contaminar el agua porque ahí abajo hay una PR, me parece un poco extraño. Y bueno, es también, insisto, es por eso, chiquillo, que el sistema de evaluación de impacto ambiental de los diferentes también profesionales de los organismos evaluadores ambientales con competencia ambiental, es la tarea que tienen que hacer cada organismo público, ¿ya? De hacer una buena evaluación, de revisar bien, de obviamente de las competencias que tienen que realizarse, ¿ya? Y puede escaparse este tema como este, lo que tú estás mostrando, que para mí, por ejemplo, a juicio mío, es que ese compromiso de no contaminar no tiene que ser un compromiso, no tiene que contaminar, por lo tanto, no podría ser un compromiso. Ahora un compromiso voluntario puede ser dicho, voy a mejorar los ductos de APR que tiene el río hacia para las comunidades o aportar con una motobomba para que las comunidades tengan agua, para que no pierdan el suministro durante el año, etcétera. Entonces, a mí me parece más un compromiso que una que diga que no va a contaminar y no va a afectar. ¿Ya? Ujú. Eso como antecedente. Bueno, Ignacio, oye, te felicito por tu presentación bien completa. Y Adi pregunta, ¿de qué año era este estudio? Se aprobó el 2007. ¿2007 o 2017? 17. Sí, así, El 2017. 17, sí, me acuerdo de este proyecto. Y fue también polémico, tú nombrabas también ahí a Tomás Pizarro. Tomás Pizarro es uno de los ambientalistas que está en el sector de la carretera austral, que está metido tiene un parque él chiquitito, en la cual también hace educación ambiental. Y ahí son comunidades, algunos pueblos originarios del sector que se oponen a este tipo de proyectos, obviamente. ¿Ya? Eh, y, eh, y bueno, y como les decía, no es el único proyecto que está en el sector, sino también hay otros sectores donde tienen microcentrales de paso también, como en el sector en el área cercano a Caleta La Arena, también hay otro proyecto ahí pequeño de esto. ¿Ya? Ok, Ignacio, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Gracias. Igual es nuevo, de Adi me dicen, es nuevo como para, ¿qué dice Adi? Igual es nuevo como para no tener en cuenta toda la normativa. Así es. Eh, bueno, el tema normativo acá, bueno, y un tema, y también para terminar este tema, ¿por qué aparecen estas centrales hidroeléctricas pequeñas en general? Porque recuerden que en Chile, lo que hemos discutido en clase, ya no están entrando proyectos gigantescos, estos como las grandes represas. Hoy día están entrando las mini represas que uno pensaba antiguamente que eran que no eran de impacto tan grande. Hoy día sabemos, y ya con los antecedentes, y lo decía Ignacia, que la fauna ística o los peces, todo lo que pasa por dentro de estos dínamos que se van moviendo, provoca un impacto importante, aunque el agua se devuelva, ¿ya? Pero no conocemos la microfauna que está en el interior que pueda ser afectada por este tipo de actividades. Por tanto, hay una afectación y lamentablemente estos dínamos se mueven tan rápido, y lo comentamos nosotros con los chiquillos que evaluamos este tipo de proyectos,
que finalmente es una especie de licuadora que se mete. En cambio, las centrales grandes son dínamos que se mueven lentamente y por lo tanto si se mete algo puede salir. En cambio aquí se muere todo. O sea, si me llega un pescado ahí, no queda un puré de pescado, ¿ya? Porque son muy rápidas estas turbinas y se van moviendo rápidamente, aunque sean centrales de paso, aunque se reponga el agua, hay un sector donde pasa más rápida la corriente y obviamente ahí puede provocar una afectación mayor. Eso, Ignacia, muchas gracias. Bueno, profe, nos vemos. Ok, gracias. Ahora la segunda presentación tenemos al día de hoy, tenemos a Adi. Em, Adi, si me escuchas por ahí, o va a tener, Adi, sí te escucho. Ya, Adi, tú tienes tu tema de Parque Eólico Calbuco, ¿cierto? Ya, puedes compartir pantalla nomás para que te escuchemos. Ahí se ve. Se está viendo, ahí sí. Mientras tanto, la otra presentación es de Carla. Carla no ha llegado, parece. No. Si le puede mandar un WhatsApp, preguntarle qué pasa con Carla, chiquillos, chiquillas, por favor. Tiene su presentación el día de hoy. Ok, Adi. Toda tu presentación es para ti, bien fuerte nomás, cerca del micrófono para que se escuche bien. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Yo voy a hablar sobre la segunda parte del análisis del Parque Eólico Calbuco. Mi nombre es Adi Maldonado. A manera de descripción del proyecto, este contempla como obra principal la habilitación de 17 aerogeneradores con una capacidad de 2,5 megawatts cada uno. Las aspas tendrán como máximo 121 metros de diámetro, mientras que la altura de las torres será como máximo de 100 metros. La distancia mínima de los aerogeneradores a las viviendas más cercanas corresponde a 300 metros, esto siguiendo las consideraciones de la guía de Hamburgo. La liberación de la energía se realizará a través de línea de media tensión subterránea hacia una línea aérea dentro del recinto. Desde la subestación, luego saldrá una línea aérea de 110 kilovolts que se conectará con el sistema interconectado central del país. El proyecto tiene una inversión de 76 millones y medio de dólares y contempla una vida útil de 20 años, lo que debería lograrse mediante la continua mantención de los equipos. Al final, la fase de operación de esta se considerará la evaluación de la continuación del parque o el cierre del mismo de no ser así. Y este cierre se tiene como programado en tardar 6 meses para la desmovilización de todo el proyecto. Este proyecto ingresa al CIA según lo indicado en la letra C del artículo 3 del reglamento de evaluación de impacto ambiental, centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. A su vez, el proyecto Parque Eólico Calbuco es sometido a un estudio de impacto ambiental según lo estipulado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente por las letras B y C del artículo, o sea, B y D, perdón, del artículo 11. Dentro de los impactos significativos del proyecto, siguiendo la misma línea del ingreso como estudio de impacto ambiental, el titular declara que las actividades del proyecto requieren ingresar como tal, ya que se presentan los siguientes efectos, características o circunstancias. Con respecto a la letra B, que son los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, aire y agua, se refiere a que durante la ejecución del proyecto
se manifiestan efectos adversos sobre ejemplares de algunas especies de flora en categoría de conservación y sobre microhábitats de anuros, los anuros, que son en este caso sapos y ranas, los cuales pueden ser perturbados y o modificados por las actividades del mismo proyecto. Y por la letra D, que tiene que ver mucho con el tema de la población protegida, sus costumbres y sitios priorizados para la conservación, no, sitios priorizados, perdón, sí, para las actividades de esta población. El proyecto presenta efectos ambientales negativos significativos sobre una población protegida, que es la comunidad Wayuu Mapu, cuyos miembros pertenecen a un pueblo mapuche. La presencia de los aerogeneradores implica una afectación al paisaje cultural ancestral por el rango de visión que tienen estos para los miembros de esta población, ya que se trata de elementos artificiales de gran magnitud cuya presencia se extenderá por un prolongado periodo de tiempo, en este caso 20 años hasta el momento. Se generan impactos acumulativos en este proyecto, sobre todo sobre el elemento del medio ambiente, que es la dimensión antropológica. Durante la operación del proyecto se podrían producir afecciones sobre las expresiones culturales, las creencias, las actividades espirituales y o costumbristas, así como también alteraciones de sitios de interés local utilizados por la comunidad mapuche Wayuu Mapu. Van a escuchar mucho también de esta comunidad porque es de gran relevancia para al menos este proyecto. Pues estos como impactos pueden transformarse en mayores con el correr del tiempo. Por ejemplo, debido a que es posible las afectaciones a los sitios sagrados, no solo impactando la espacialidad física del sitio, sino posteriormente la vinculación de la población con el sitio en sí, y el desarrollo de las actividades religiosas o culturales asociadas a su existencia. Mientras que por el lado de los impactos sinérgicos, el titular de este proyecto declara que no existen este tipo de impactos y dentro del estudio los elementos del medio ambiente susceptibles a ellos se encuentran caracterizados como sin sinergismo. El plan de medidas ambientales tiene como objetivo principal describir las medidas que el titular del proyecto adoptará para eliminar o minimizar los efectos adversos para el mismo y las acciones de mitigación, reparación y o compensación que se realizarán cuando corresponda, haciéndose cargo de los impactos ambientales negativos significativos que resultan como consecuencia de la interacción de los elementos del medio ambiente presentes en el área de influencia que se describió en anteriores capítulos de este estudio, con las actividades que se desarrollan también en las fases de construcción, operación y cierre. El plan de medidas ambientales fue formado sobre la base de los resultados del proceso de evaluación de impactos ambientales y además de las acciones de participación y diálogo anticipado del proyecto con la comunidad aledaña y específicamente con la población protegida. El titular del proyecto presenta medidas de mitigación, recuperación y compensación para los recursos naturales afectados, en este caso la flora, vegetación y fauna, mientras que para la dimensión antropológica se formula la medida compensatoria, que se ve ahí al final de la tabla. Además, el titular toma las observaciones de organismos del Estado para la protección y disminución de la muerte de especies de fauna, en este caso emitidos por el SAC para evitar la muerte de las especies de anuros. Para el plan de prevención y contingencias
de contingencias y emergencias, el titular presenta medidas preventivas generales que se deben llevar a cabo durante todas las etapas del proyecto, como que la operación y mantención preventiva y correctiva de las maquinarias y materiales y equipos utilizados en el proyecto será realizado por personal calificado, debidamente capacitado y entrenado para ejercer estas funciones. También que se debe verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, tanto en el diseño de la ingeniería como en los programas de construcción, refiriéndose a los aspectos relacionados con las condiciones sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo, accidentes y enfermedades, prevención de riesgos, salud y seguridad. Por lo tanto, el titular del proyecto debe velar porque se cumplan cada una de las exigencias y condiciones que establece la normativa vigente. También debe exigir a sus contratistas de obras cumplir con lo establecido en el plan de prevención de contingencias y emergencias, es decir, todo lo que ya mencioné anteriormente. Agregando a lo anterior, debido a que en el proyecto se materializa en un predio forestal, los organismos del Estado como CONAF y Minagri realizaron sus observaciones en relación a estas características del área del proyecto. Y con ello, el titular del proyecto desarrolló un plan de prevención y control de incendios forestales, para así dar cumplimiento a la normativa vigente con respecto al uso de fuego y quemas controladas, incendios forestales y la tarea del CONAF, y el uso de fuego como delito en bosques. Es así como también se estableció la prohibición de utilizar fuego en los frentes de trabajo. Por su parte, las actividades como soldaduras o las que requieren utilizar fuentes de calor o fuego directamente, dispondrán de extintores y elementos para el combate del fuego, en el caso de que ocurra algún imprevisto. En base a los análisis de riesgo y emergencias realizados en todas las etapas, se logran identificar los más significativos y son agrupados en riesgos identificados y planes de emergencia que son susceptibles de ocurrir en este tipo de proyectos. Con respecto al plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes, este tiene por finalidad asegurar que estas y los impactos negativos significativos que dieron origen al estudio de impacto ambiental evolucionen según lo establecido en el proyecto. Desde el punto de vista operativo, se implementan actividades de seguimiento para el cumplimiento del plan de medidas ambientales y también actividades de seguimiento para la verificación y prevención de afectaciones ambientales. Podemos ver en esta tabla, con respecto también al mismo tema de las especies de anuros, se presenta el impacto, la medida de restauración y los parámetros para medir que esta medida de recuperación se esté llevando a cabo de buena manera, que son contabilizar el número de anuros en las zonas restauradas. Y la frecuencia en que se realiza esto es durante toda la fase de construcción del proyecto. Para el plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, se analiza la normativa ambiental de carácter general al proyecto y en segundo término se identifica la normativa ambiental de carácter específico aplicable al mismo. Estas últimas se analizan en relación con los componentes ambientales que eventualmente podrían verse afectados por las actividades del proyecto. La metodología utilizada para este análisis consiste en la identificación de las normas de carácter ambiental más relevantes para el proyecto, señalando la autoridad de la cual emanó, la fecha de publicación en el diario oficial, y luego se indica la autoridad de la cual depende la fiscalización de la norma. También brevemente la materia que lo regula y la descripción de la forma y fase en las que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en cada uno de los cuerpos normativos, incluyendo los indicadores de cumplimiento. Existen otras normas legales y
reglamentarias sobre materias no ambientales que también son aplicables al proyecto, pero estas no son analizadas por exceder el objetivo de la evaluación ambiental, pero que de todas maneras el proyecto dará cumplimiento. Con respecto al general, de todas las normas ambientales vigentes identificadas que tienen relación con este proyecto, cabe mencionar que una vez adjudicada la resolución de calificación ambiental favorable, la institución medioambiental encargada de fiscalizar el cumplimiento de lo pactado por el titular en el estudio es la Superintendencia de Medio Ambiente. Atendiendo lo dispuesto por el reglamento del CIA, se describen todos los permisos ambientales sectoriales incluidos en el reglamento, procediendo a indicar si aplican y tienen pertinencia con respecto a la naturaleza de este proyecto. Las acciones también llevadas a cabo en él y efectos que pueden generar a su entorno. De lo anterior se logró identificar que el proyecto no presenta permisos sectoriales de contenido únicamente ambiental, pero sí los mixtos que se presentan en esta tabla. Dentro de los compromisos voluntarios, el titular informa que no presenta compromisos ambientales voluntarios. No obstante, dentro de los compromisos voluntarios establecidos por el titular del proyecto se encuentra la ayuda monetaria anual por parte de este a las localidades aledañas del proyecto. Esto es establecido dentro del mismo estudio de impacto ambiental como una medida de compensación a la población protegida afectada durante las etapas de construcción y operación, contribuyendo a la mejor implementación y uso de la infraestructura comprometida. Esta medida consiste en transferir anualmente 5 millones de pesos destinados a las juntas de vecinos y a un club deportivo que se encuentra en las cercanías, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y a su vez orientar al desarrollo de las mejoras ambientales de la localidad. La primera transferencia se debería realizar o se realizó una vez que se cuente con el permiso de inicio de operación comercial, mientras que dentro de las condiciones y exigencias del proyecto fue CONAF que se pronunció con respecto a la reforestación, mencionando que deberá ser efectuada preferentemente en la misma provincia, y es por ello que el titular de este proyecto indica en un plan de manejo que la reforestación se llevará a cabo de esta manera, en un predio colindante con el proyecto, con una densidad mínima de 1.600 plantas por hectárea, también evitando la fragmentación, favoreciendo a las masas continuas. Y además el titular deberá actualizar el plan de manejo de corta de bosques nativos para ejecutar obras civiles, incluyendo el tratamiento de residuos de corta y planes de prevención y combate de incendios. Esto todo se debería realizar o se debió realizar, ya que la resolución está aprobada, previo a los trámites sectoriales que se realizan ante el mismo organismo, en este caso CONAF. Y por ello también incorporar un plan de tratamiento de residuos de la corta por intervención de bosques y vegetación. Las condiciones de estos planes deben ser también tramitadas con el mismo organismo que es CONAF, la cual analizará los mismos planes presentados por el titular. Aquí ya esto es un tema más de análisis, porque el proyecto fue aprobado recién en el año 2019 y durante estos 2 años ha existido varias reclamaciones por parte de las comunidades aledañas. Así que dentro de lo que menciona el estudio,
se realizó una participación ciudadana anticipada, donde las observaciones realizadas por los participantes fue que consultaban mucho por los beneficios que el proyecto podría contemplar para ellos, y básicamente que para las próximas reuniones que tuvieran con el titular o personal del proyecto, tuvieran mejores formas de presentar el proyecto, porque solamente ellos lo hablaban, como que no les mostraban imágenes, excepto por documentos como impresos, pero la gente solicitaba de que fuera como más dinámica las interacciones. Más que eso, no fueron las observaciones realizadas en la participación ciudadana anticipada. Después, dentro de la participación ciudadana que está dentro del reglamento, que tiene una duración de 60 días, se contó con 75 observaciones ciudadanas, a las cuales el titular del proyecto debió dar respuesta fundada. Las respuestas fundadas solamente se le dan a las observaciones admisibles, o sea, las que fueron realizadas durante el plazo de participación ciudadana. Fuera del plazo de los 60 días no se pueden recibir más observaciones. Estas fueron agregadas al Ixara y son ellas a las que el titular debe dar respuesta mediante las adendas. Durante el mes de septiembre de este año, la comunidad indígena Huellón Mapu y 2 personas naturales presentaron ante el Tribunal Ambiental Sur una reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental de este proyecto. Ellos argumentaban la indebida consideración de sus observaciones ciudadanas en la tramitación de estudio de impacto ambiental del proyecto. La reclamante también destacó que la autoridad no descartó correctamente los impactos significativos que el proyecto generará en la recolección del pompón que realiza la comunidad en el sector, aludiendo a que la administración habría basado el descarte en estudios antropológicos deficientes, que también fueron cuestionados por la CONADI durante la evaluación, por lo que los efectos en el acceso a dicho recurso natural no habría sido correctamente descartado, además de no considerar los impactos del proyecto sobre el patrimonio cultural y esto específicamente sobre la realización del Huetripanto. Aparte, la reclamante aseguró que las observaciones realizadas por ellos habrían sido ignoradas por el CEA. Es así como los reclamantes solicitaban dejar sin efecto la resolución que rechazó la reclamación administrativa y que se deje sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto. Bueno, con el tema de la reclamación administrativa, esto quiere decir que previo, porque cuando uno se presenta, cuando los proyectos presentan reclamaciones a los tribunales ambientales, se conocen como reclamaciones judiciales. Ya eso es como otro nivel en temas de reclamación. Y acá ellos hablan de que se deje sin rechazo porque ellos ya hicieron una reclamación en el año pasado contra este mismo proyecto, la cual fue rechazada por el Comité de Ministros, porque hay 2 instancias. Una instancia que es las reclamaciones administrativas, que eso lo ve el Comité de Ministros, que también adjudica son conversaciones que se dan con el director ejecutivo del CEA, que es el que entrega la aprobación al proyecto en este caso. Luego de eso, si las personas no quedan conformes con lo decidido por el Comité de Ministros, se puede ir a otra instancia, que en este caso es una reclamación judicial que va directamente con el Tribunal Ambiental. Por eso digo que esto ha sido muy mediático, ya que ya se ha llegado hasta como las últimas instancias de
de reclamación por parte de la comunidad Wayuu Mapu. Ahora, aquí vemos, esto lo pude obtener de la misma página del tribunal, que podemos ver el origen de la reclamación, lo que acabo de mencionar, que era lo que mencionaban los reclamantes, y mientras que en el tema de, o sea, como lo que mencionaba lo mismo, lo que la contraparte, en este caso el titular del proyecto, mencionaba que las observaciones sí fueron debidamente respondidas por parte de él, y que dentro de lo más relevante es que con el tema del pompón, cuando se realizó las observaciones ciudadanas, el pompón nunca fue señalado, según el titular. Nunca se dio como cavidad a que la comunidad extraía pompón dentro del área del proyecto. De hecho, los humedales que la gente extrae el pompón en esos lugares están fuera del área de influencia del proyecto. El tema del tribunal, de la reclamación en el tribunal, como es tan reciente, no logré encontrar a qué acuerdo se llegó, si es que fue rechazado o aceptada. En el proceso de consulta indígena de este proyecto, fue desarrollado con la comunidad Wayuu Mapu y el grupo humano de población protegida Tronco Familiar Parancán. Durante el proceso de diálogo y encuentro se discutieron los impactos significativos que generarían el proyecto y las medidas propuestas por el titular para hacerse cargo de estos, lo que permitió a los integrantes del Tronco Familiar Parancán incorporar modificaciones en su diseño. Como resultado del proceso de consulta a los pueblos indígenas, se obtuvieron acuerdos en los que también se incluían propuestas en 15 proyectos que permitían compensar los impactos significativos del proyecto sobre la población protegida mediante el desarrollo, la puesta en valor y el resguardo del patrimonio paisajístico, cultural y natural en el área de influencia, que para este caso corresponde a los sectores de Guayún, el Cruce Cárdenas y el Tambor. En estos casos, se debía como aportar al rescate del paisaje de las localidades mencionadas, debido a la presencia directa de los aerogeneradores. En el caso de la comunidad Wayuu Mapu, los miembros de la comunidad indígena conocieron las características del proyecto, analizaron los impactos y las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por el titular, y a todas ellas esta comunidad se manifiesta de manera negativa. No las aceptaron prácticamente. Y es por ello que se han producido también tanto estas reclamaciones por parte de esta comunidad, también aludiendo a el tema de las medidas de mitigación, reparación y compensación. Ellos dicen, dentro de la primera reclamación, porque en la segunda reclamación se añade mucho el tema de la protección a los humedales por la extracción de pompón, pero en las primeras reclamaciones se aludía mucho, aparte de que sus observaciones no fueron debidamente aceptadas o incorporadas o respondidas, a que ellos, las medidas que proponía el titular no eran beneficiosas o realmente compensatorias para su entorno natural y cultural. Dentro de las conclusiones, y lo que he mencionado también, es que en el caso de que la resolución sea favorable, resuelve que el proyecto cumple con la normativa ambiental y los permisos sectoriales otorgados por los organismos del Estado. Estos
últimos no podrían ser negados al titular del proyecto por razones ambientales. Por otra parte, las condiciones impuestas en dicha resolución serán de cumplimiento obligatorio, lo que se comprobará durante la vida útil del proyecto y con las acciones de seguimiento y fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. También el titular del proyecto menciona que durante la consulta, la comunidad indígena Wayúu Mapu es la que se encuentra ubicada en el área de influencia del proyecto señalado, y por esta razón se le dio mayor énfasis a conversaciones con esta comunidad, a diferencia de otras que se encuentran a similares distancias. ¿Por qué? Porque, porque esta población se considera población protegida. Eso es lo que menciona el titular. Dice que tuvo muchas conversaciones, pero aún así no se llegó a acuerdos sobre las medidas ambientales, lo cual ha conllevado a estas reclamaciones por parte de la comunidad para dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental. Aunque, según el tercer tribunal ambiental, el titular sí consideró la presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, incluso desde antes del ingreso del proyecto al CIA, y determinó medidas compensatorias idóneas. Eso es a lo que ha llegado el tribunal, que se determinaron medidas compensatorias idóneas para los impactos significativos identificados, las que fueron modificados con la colaboración de otras comunidades y poblaciones indígenas del sector. Al fin y al cabo, el objetivo de las instancias judiciales no es otra que garantizar que la resolución de calificación ambiental de un proyecto o actividad no vulnere ilegítimamente el derecho alguno de estos. Aquí también analicé un poco, porque este calendario se puede encontrar cuando uno ve los archivos del proyecto, y claro, aquí vemos que la participación ciudadana se realizó 2 veces, debido a que la misma comunidad Wayúu Mapu no aceptó en primera instancia sus respuestas del titular en base a sus observaciones. Aquí vemos. Porque la consulta, la participación ciudadana, según el reglamento, tiene una duración de 60 días, pero puede realizarse si es que las personas siguen realizando observaciones o la comunidad, perdón, lo solicita con una extensión de 30 días más. Después de eso no se puede realizar ninguna otra consulta ciudadana o indígena, y es por ello también que la comunidad ha llegado a las instancias de reclamación, ya que no se han dado respuestas fundadas a sus observaciones. Gracias por su atención. Gracias, Adi, por tu presentación. No sé si Ignacio y Javier tienen alguna duda, consulta a su compañera. Sí, yo tenía una duda, pero es chiquitita. Era sobre la medida que ellos decían que iban a compensar con dinero, ¿Sí? a las personas, que iban a dar 5 millones, era repartido entre todas las organizaciones, ¿cierto? No. A cada una. Sí, perdón, sí, iba destinada a las juntas de vecinos, o en el caso de que la junta de vecinos no tuviera como una cuenta habilitada, iría como al club deportivo. Claro. Es anual y se supone que el proyecto dura 20 años. 5 por 2, 16 millones de pesos total, en 20 años. Pero consulta ahí, aprovechando la consulta de la Javiera, parece que esos 5 millones son para organizaciones comunitarias, pero para las comunidades de pueblos originarios parece que va aparte otra negociación, digamos, parece, ¿cierto? Claro, sí, decía ahí que iba a la junta de vecinos, pero la junta de vecinos también incluye a las mismas comunidades, porque son como de todo el sector. Sí, pero no, pues claro, está bien, pero claro, incluyen las mismas comunidades, pero las comunidades, si tienen una organización aparte, pueden estar siendo favorecidas en forma paralela a otro tipo de compensaciones, me parece.
Sí, claro, porque como se supone que dentro de los planes de compensación, a ver, Ujú, aquí está, dentro de los planes de compensación para las poblaciones protegidas, por ujú, ejemplo, ellos indican la reconstrucción de una roca que se encuentra en el lugar. ujú. Y eso del dinero es un compromiso voluntario del titular, Ya, pero que fue tomado como una medida compensatoria. correcto. Esa es la mina que tú tienes ahí, aprovechando para no la cambiarla. Tú la bajaste la verdad yo no la conozco, pero tú la bajaste de tribunales ambientales Sí, y aparece así, justamente y aparece así como esa tú la estás mostrando, así mismo, ¿no? así mismo, Así mismo, aparece así. sí, Ah, como ya. el, Buena. Y eso generalmente aparece en todos los proyectos que están en alguna reclamación. la verdad no sé, la Pues verdad no estoy segura, pero claro, sale el texto donde te explica como texto como noticia, ya. está esta imagen y también un video de donde se está realizando la reclamación. Ajá, ya. Puede ser que a lo mejor ha tomado algún ejemplo de algún proyecto. Pues sería súper interesante que cada comunidad o cada proyecto tenga este tipo de información, pues, de infografía, Sí, porque sería súper amigable, digamos, como para poder entenderla, porque entenderlo. Sí. al principio es muy difícil, o sea, yo lo leí primero como una noticia en un medio de comunicación. Ya, Yo decía, no entiendo, no entiendo. Entonces busqué muchas otras noticias y ya. ahí fue donde dije, y si lo busco directamente en el tribunal, quizás este. Y claro, ahí lo encontré y encontré esto y ahí sí logré entender eh, qué se estaba alegando y cuáles eran las contrapartes. Ajá. Bueno, igual interesante, voy a revisar, la verdad la página del Tribunal Ambiental no me meto mucho, voy a verla para tenerla ahí como referencia porque me parece súper buena Uh -huh, como infografía que ellos presentan como para entender un poco el proceso de reclamación y de participación ciudadana. Sí. claro. Adi, bueno, esta segunda presentación, y lo conversamos en la primera, estas comunidades, Wayuu Mapu, que aparecen en una de las, claro, comunidades directamente en el corazón de comunidad y pueblo originario, un proyecto de este tipo de características. ¿Ya? También conversamos el tema de las compensaciones, que a lo mejor no te lo había preguntado en la primera parte, pero te dije que este proyecto sufría al principio grandes falencias con respecto antes de la aprobación, estoy hablando del 2017 o del 2018. Entiendo que este proyecto se aprobó el 2019, si tú, Uh -huh, sí. Algunas grandes preocupaciones que existían por parte de los organismos evaluadores eran las compensaciones territoriales, porque ahí lo que quería hacer el titular era solamente colocar un empalme eléctrico a una sede social que había en el sector y lo otro era hacer un circuito turístico dentro de su parque eólico y eso compensar a las comunidades para el tema turístico. Entonces entiendo que se fue entre comillas o así entre paréntesis un poquito mejor a lo establecido. No sé si eso habrá satisfecho a una satisfacción mayor a las comunidades, yo no sé porque yo perdí un poco el hilo de este proyecto porque yo estuve al principio de este, pero no al final, como le quedaron las comunidades, pero por lo que veo acá y por las reclamaciones que hacen, no están muy de acuerdo a este proyecto se realice, pero hay un tema bien potente, el tema del pompón. Bueno, tú dices que Tribunal Ambiental finalmente descarte ese punto porque el pompón no aparece dentro de los sitios afectados. ajá, sí. O Ya. sea, no es que la descarte porque no esté dentro del sitio del área de influencia del proyecto, Ajá, sino que la gente nunca realizó sus observaciones en base a que ellos extraían el pompón dentro del área de influencia. Ellos decían, o sea, ellos en ningún momento dijeron eso. ya. Entonces, en eso se basa el titular y el tribunal para decir, ya, ok, esto no tiene relación, esto no entra aquí. Sí, es mi buen punto, Adi, porque yo también se lo comento a Javier e Ignacia y a los que van a escuchar la grabación. Antiguamente las comunidades y pueblo originario, los asesores indígenas, muchos le decían no participen en las reuniones de estudio de impacto ambiental, producto de que
Si participan y firman la lista de asistencia, ya están como avalando un tipo de proyecto, ¿ya? Entonces muchas comunidades se restaban a las reclamaciones, ¿ya? O a las observaciones. ¿Qué ocurría con ello? Que finalmente las comunidades, cuando iban a tribunales ambientales a reclamar, el tribunal ambiental decía esto: ustedes no hicieron observaciones, no participaron y por lo tanto no tienen derecho a opinar ahora, ya con respecto a la reclamación. A no ser que esas comunidades hayan participado, hayan hecho observaciones con respecto a ese punto y no fueron debidamente establecidas por parte de los mismos evaluadores o del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí sí es considerado como una observación y podría finalmente quedar fuera este proyecto podría revocarse, ¿ya? Esto pasó en Mediterráneo, en el sector alto en Cochamó, donde lamentablemente el SEA o el sistema no convocó a algunas comunidades y pueblos originarios del sector, y estas comunidades reclamaron porque no fueron partícipes en la consulta. Al no ser partícipe en la consulta, el proyecto se cae y tiene que partir de cero, en el caso mediterráneo. Y acá por eso es importante todos estos puntos que tú planteas, por ejemplo, el tema del pompón, no lo plantearon nunca. Por lo tanto, si no lo plantearon nunca, y más encima, pero claro, más encima el pompón no se encuentra dentro del área de influencia, a lo mejor no es un tema relevante, a no ser que efectivamente se encuentre algo que es fuera de norma y que no haya sido considerado, ahí puede haber sido tomado en cuenta por parte de tribunales ambientales. Por ejemplo, si las comunidades pueblo originales dicen: ¿sabe? Hay pompón dentro de mi área de influencia y está siendo afectado porque uno de las torres se va a instalar sobre un humedal y no fue considerado dentro de la evaluación de impacto ambiental, ahí el tribunal ambiental les puede tomar. Ahora, como esto está fuera de la influencia y no tiene una afectación directa, el tribunal ambiental decide no considerarlo dentro de la temática. Lo otro sí, chiquillo, siempre el reclamante, para poder reclamar, tiene que participar, aunque no quieran. ¿Ya? Tiene Por que eso, estar tienen que considerarse sus observaciones admisibles. O sea ah, que, claro, es por eso decía, de hecho lo dije dentro de la presentación, esas observaciones admisibles tienen que estar, tienen que tener una serie ¿cómo decirlo? Como de requisitos. Uno de fundamental. ellos es que estén dentro, que hayan sido realizadas dentro de los plazos de consulta ciudadana, de participación ciudadana y consulta ciudadana, y también que tengan relación directa con el proyecto. Dentro como tú dices, que tengan relación. Eso es lo que uno le llama, que muchos llaman hoy día, y la palabra que se está ocupando es la vinculante. Tiene que ser vinculante la información dentro de lo que se está discutiendo. Si no es vinculante, no se considera. Y por eso es que es súper complicado, chiquillos, ese concepto que también se lo dije al principio de las primeras clases. La palabra vinculante dentro del proceso de participación ciudadana toma real importancia en los días de hoy, pero el problema es que esa vinculación es como uno lo puede considerar. Entonces, claro, el SEA se defiende, el sistema se defiende diciendo: no, todo es vinculante, toda la opinión de las personas es vinculante si se relaciona con alguna normativa aplicable según la legislación ambiental. Ahora, si es que yo digo no quiero este proyecto porque no lo quiero, no es vinculante, ¿ya? Porque el proyecto no me gusta, no es vinculante. Si el proyecto dice, porque va a afectar, este proyecto no lo quiero porque va a afectar la agricultura, va a afectar el pompón, va a afectar el suelo, no sé, pues el suelo geológico que está abajo del pompón, la turba, puede ser afectada, obviamente es vinculante, ¿ya? Y aparte que actualmente no se encuentra ninguna legislación que protejan esos ecosistemas, como el tema de que ahí existiera algún humedal, no hay nada, no hay ninguna normativa que lo proteja, a Claro, menos que sea un humedal protegido. claro, a no ser que tenga una categoría de conservación. Sí. Claro, hoy día los humedales que están protegiendo por ley son los humedales urbanos, pero los humedales rurales, a no ser que haya una afectación directa por alguna especie, no sé, protegida, sí, pero si no hay nada como agarrarse, es complejo eh, en considerarlo, pero sí obviamente hay un ecosistema protegido y se comprueba eso, tiene que considerarse por parte del proyecto.
Lo que sí hay una ley que hoy día, yo sé que en algún momento este año, con respecto al pompón, los legisladores querían prohibirlo, prohibir la extracción. ¿Por qué? Porque destruía también la turba que está abajo, que generalmente crece, que es un suelo fósil de 15.000 años, eh, y son verdaderas esponjas que atraen agua. Y efectivamente la zona nuestra, como Calbuco, Chiloé especialmente, y bueno, y para apuntar existen las grandes turberas, muy, muy grandes, se quería prohibir la extracción del pompón en diferentes puntos, o sea, en Chile, la extracción del pompón. El pompón generalmente se está exportando a Taiwán, y viven más de 10.000 familias que viven del pompón. El tema es que la forma de extracción de esto a veces perjudica a la destrucción del suelo fósil que está abajo, que es la esponja de atracción de agua. Entonces ese está provocando un problema ahí no menor, ¿ya? Con respecto a ello. No sé si Adi quedó algún tema que haya quedado en el tintero, como dice. No, por mi parte no, o sea, aparte de que me llama mucho la atención el tema de las reclamaciones. Ujú. Entonces, a ver, el tribunal, a mí me dio a entender porque no hay ningún como archivo que diga, ya, rechazamos la reclamación de la comunidad, pero ellos mencionan que el titular del proyecto sí entrega respuestas fundadas a las observaciones y sí entrega medidas compensatorias idóneas para ello. Entonces, eso quiere decir que no van a aceptar el ingreso de esa reclamación al tribunal. Como ellos responden de esa manera, es que no dicen si la rechazan o no, pero dan a entender eso, ¿o no? Disculpa, te corché cortado, no te escuché bien la última parte. ¿Me puedes repetir la idea, por favor? Es que, hay todo ya, es que a mí me llama la atención Ujú. de que en ninguna parte logré encontrar, y en esa misma noticia o archivo del tribunal, no Ujú. logré encontrar como si el tribunal rechazaba o aprobaba la reclamación de la unidad, pero sí daban a entender algo mencionando que el titular sí da respuesta fundada a las observaciones realizadas y Ujú. que sí dan las medidas compensatorias eran idóneas para los efectos Ujú. significativos. Entonces, Ujú. no sé qué es lo que va a entender el tribunal o si esto sigue o hay que esperar en un tiempo más Ah, un informe de ello. sí, sí, no, buena. Sí, mira, ahora te entendí, ya. Lo que pasa es que el Tribunal Ambiental hace yo no sé si está en la etapa final de su investigación, digamos, resolución, con respecto a ello, si está fundando. Claro, lo más probable es que estén en proceso de consulta y respuesta por parte de los titulares y de las comunidades. En algunos casos, tribunales ambientales va a terreno a revisar el proyecto, pero no es la última instancia, Adi. Ujú. Javier Ignacio, no es la última instancia. Ya. La última instancia que puede ocurrir, no, el tribunal ambiental puede que diga, ok, vamos a lugar las condiciones que dice la comunidad y por lo tanto el proyecto podría entrar en una etapa de retroceso, la eliminación de la RCA o entrar en un proceso anterior de la votación, ¿no? Todo eso depende de tribunales ambientales, pero no es la última instancia, Adi. Ah, ya. La última instancia es la Corte Suprema. Si es que el reclamante o el titular llegan a esa instancia. Sí, sí, ¿Ya? eso tenía conocimiento, pero Sí. no sabía de ese periodo que se daba entre que ingresaba la reclamación y el Ajá. tribunal daba como su respuesta, como su veredicto. Una cosa así. Ya, Benedicto, no, la verdad no tengo claridad y te mentiría, Adi, los Ujú. tiempos que tiene el Tribunal Ambientales para responder. Yo creo que no tiene un tiempo así como tan perentorio y diga tanto tiempo, lo ignoro, no, déjame, podría preguntar y revisar ese tema, pero creo que no tiene un tiempo, hay un tiempo de respuesta, porque como es una investigación, pueden pasarse con varias etapas, ¿sí? Que Ujú. se pueden ir, claro, preguntando más antecedentes, buscando más antecedentes, y si tienen todos los antecedentes, tomar un veredicto.
pero ignoro que tengan un tiempo definido para contestación. Y otra consulta, ya, por ejemplo, si el proyecto ya, no sé, está en fase de operación, ya están los aerogeneradores arriba y todo eso, y si se logra dar, no sé, si logra provocar algún impacto, no sé, visual o algún, a ver, como alguna comunidad, Sí. como que tapan un conjunto de casas. Ajá, ajá. Justo a la casa se le ocurre colocar paneles solares, por Sí. ejemplo. Ahí después, ¿a qué se va? O sea, sería como el titular sería como multado. No, mira, lo que pasa es que, claro, puede ser que dentro del proyecto, las torres que se fueron consideradas, te lo voy a explicar con un proyecto que ocurrió en Los Ángeles. Ya. En Los Ángeles se aprobó un proyecto con resolución de calificación ambiental, ya mismo un parque eólico. El de Pero Remedio. no recuerdo el nombre, pero fue en Los Ángeles. Y una de las torres, cuando se construyó, afectaba directamente a una vivienda, Ya. ¿ya? Directamente a una vivienda. Y ahí el proyecto no se paraliza completo, pero sí se modifica una torre. Y ahí Ah, puede ser, y ahí puede ser reclamado uno, tanto por la Superintendencia del Medio Ambiente, que ve una afectación no cubierta producto de la evaluación ambiental, y ahí qué puede ocurrir es que el titular, a través de una pertinencia, le permitan modificar una torre eólica para que la modifique la corra debido a que la sombra que tenía esa torre estaba afectando directamente a la vivienda o viviendas del sector, ya. ¿ya? Y eso puede ocurrir. Y si ocurre eso, claro, ahí la Superintendencia del Medio Ambiente, que supervigila el tema, podría pedirle, en este caso, al titular que vea esa afectación y en este caso pedirle un ingreso. Pero no creo que le permita un ingreso de vuelta, no sé, que está muy grave la temática, Ujú. y si solamente significa mover una torre, significa a lo mejor, y a través de pertinencia, pedirle al sistema de evaluación de impacto ambiental hacer una modificación dentro del proyecto, ¿ya? Pero no significa que el proyecto entre a foja cero es el estudio de impacto ambiental de nuevo por una torre o dos torres. Claro, y eso también es a lo que se podría haber afectado el tema de la Jocelyn, porque como decía ella, que habían como casas a 150 metros y ya las torres miden 100 metros y con el tema de la sombra, que Sí, por eso igual el manual de Hamburgo dice que deben considerarse 300 metros por el tema de la distancia también de la sombra. Entonces, sí, podría ser que eso se llegara a dar en el caso de la Jocelyn, del sí, estudio de la Jocelyn. efectivamente, sí. Pero tiene que haber sido considerado. Ahora hay que ver el tema no sé, pues el ángulo donde están las torres ubicadas, y si hay una afectación y no fue considerado, y ahí obviamente la Superintendencia del Medio Ambiente es la que puede regularlo y exigirle también al titular hacer alguna modificación por impacto ambiental. Pero yo creo, y como te decía Adi, lo más probable es que eso, lo que va a ocurrir es que le digan al titular que ingrese una pertinencia porque tiene que modificar, porque va a mejorar el proyecto. No Ujú. significa que el proyecto va a empeorar si yo muevo. O sea, lo que está haciendo el titular está mejorando el proyecto original. Ya. Eso ocurre también cuando hay hallazgos de sitio arqueológico. Por ejemplo, ponte que sobre una torre o donde está ubicada la torre se va a ubicar y se encuentra un hallazgo arqueológico. Ahí también podría ser que el titular le permitan modificar la ubicación de la torre para evitar una afectación mayor. Y ahí también a través de una pertinencia podrían ingresar al CIA en este caso, como te digo, el sistema le podría dar el permiso correspondiente de modificación de la torre para que evite la afectación y está mejorando el proyecto original. Ya, profe, eso sería mis consultas. Ok, ya, Adi, muchas gracias por tu presentación. Bueno, Ya, bueno, chiquillas, mira, quedó pendiente, no llegó la Carla, no sé qué le ha pasado, pero bueno, se comunicará conmigo. Próximo martes, Javiera, Cristóbal y Daniela, le tocarían las presentaciones para el día martes 7 de diciembre. Así es que eso, chiquillos, chiquillas, nos vemos si Dios quiere la próxima, a ver, hoy día viernes, la próxima semana. Cuídense, que estén bien. Chao Ignacia, chao Javier, chao, No, profe. chao, 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 igual ustedes.